Hola amigos de YouTube, hoy vengo a hablarles de algo que me ha causado un tanto de inquietud últimamente. Verán, hablo de lo que se hace Dios. ¿Qué pasa? Que ninguna religión a mi punto de vista ve su verdadera imagen, bueno, mucha gente, ve a Dios como un salvador, un ángel, otros como el simple hecho de vivir en sociedad, otro como la visión diferente a él de varias personas, otros como alguien que nos trajo para sufrir en su honor, pero, ¿es de verdad el alguien que nos hace vivir en sociedad? ¿Qué es esto? Dios vino, a darnos su palabra y unirnos como sociedad, cuando en realidad empeoró las cosas. Sí, fue culpa de la iglesia, no de Dios, pero en cierta manera él tuvo que ver. Con esto no digo que soy ateo, ni que no hago Navidad, que soy el Grinch, o como se escriba XD, pero, hablemos de estas religiones. El catolicismo, Dios, hay que alabarlo, y con ceremonias sentirnos más seguros de nuestra fe, pero, ¿saben cuánto dinero se gasta en una iglesia? ¿Saben cuánta plata gana anualmente? Hay gente muriéndose, no han visto la situación de África, cerrar interrogación, en vez de gastarse más de 1.000.000 en un lugar donde se le alaba, más bien, en vez de eso, simplemente hagan cosas buenas, es mejor no creer y hacer cosas buenas, que creer sin hacer nada, esa plata se le puede estar dando a una persona pobre, o sea, yo creo en el, yo sé que hay que tener un modo de vida moderado, pero no creo que uno muera y se vaya a otro mundo donde esté el punto. El cristianismo, esta podría ser una religión muy sabia, muy por decirlo así, bien hecha, pero, ¿qué pasa? Dios no vino al mundo a pedirnos hacerle ceremonias, gastarle dinero, generar políticas sociales acerca de él, él entró en nuestras cabezas con el propósito de crear una sociedad, ser felices, a nosotros no. A él hay muchas otras más, de las que no sé mucho, pero ninguna, ninguna capta la verdadera imagen de Dios, ni Buda, ni alguien detrás de las nubes, ni un ser que pretende hacernos sufrir por su ALABANZA. Islamismo, o sea, yo creo que existe alguien, yo tengo fe, no digo que Dios haya sido el diablo ni mucho menos, pero es que no creo que haya un mundo alterno a este, donde esté él con una barba, o sea, por favor, cerrar admiración, veámosle el lado, por decirlo así literal, no por favor, creo yo, soy alguien de mucha fe, pero en cierta parte creo en su existencia, pero en otra creo que es simplemente un hecho que nos junta como sociedad, y nos impide hacer cosas malas, y algo que es como un subconsciente que nos genera confianza, o al menos esa es la imagen que yo veo de Dios, y que todo lo de la Biblia son simplemente hechos que nos tratan de dar bases de vida en la sociedad y de autoconfianza. Suscríbete, subo videos cada 2 semanas, o mejor dicho, loquendos de opiniones mías, y si quieren que hable de algún tema, denme bases, y el próximo video sería de eso. Gracias, es mi primer video, ya iré mejorando. La Inquisición. La Iglesia la inventó para salvar almas humanas, sin embargo acabó produciendo un sufrimiento humano inenarrable. La palabra Inquisición conlleva imágenes de tortura y crueldad. La tortura se utilizaba simplemente para sonsacar confesiones. Entre sus víctimas se incluyen Juana de Arco y Galileo. Pero ¿sabemos realmente qué sucedió y por qué? Básicamente, todo lo que se ha afirmado sobre la Inquisición es erróneo por defecto. Y es erróneo porque nunca hubo acceso a la realidad que se escondía detrás de la Inquisición. La Inquisición. Ciudad del Vaticano, octubre de 1998. En una petición de examen de conciencia sin precedentes, y en honor al año jubileo 2000, el Papa Juan Pablo II convoca a un tribunal especial de historiadores y académicos para celebrar un simposio sobre lo que él mismo denominó una fase tormentosa en la historia de la Iglesia, que hoy en día se conoce como la Inquisición. Para ayudar al tribunal en su investigación, el Papa anuncia la apertura pública de los archivos secretos de la Inquisición, unos archivos que habían estado fuera del alcance de los académicos durante casi 200 años. El pontífice, de 79 años de edad, se enfrenta así a una de las cuestiones más cruciales en su trayectoria. ¿Debería la Iglesia Católica pedir disculpas por los pecados cometidos durante la Inquisición? El tema es un polvorín de controversia, incluso entre los historiadores.
Yo creo firmemente que esta disculpa era innecesaria, porque la Iglesia no fue responsable de la mayoría de las persecuciones que hemos tenido en el pasado europeo. La Iglesia sí tiene alguna responsabilidad desde un punto de vista histórico. Fuera lo que fuere lo que la Inquisición hizo mal, no se puede decir que no fuera responsabilidad del papado. Todos los académicos deben afrontar una cuestión central y perturbadora. ¿Cómo pudo una institución como la Iglesia convertirse en el instrumento a través del cual se destruyeron miles de vidas humanas durante 6 siglos? La primera respuesta implica comprender que nunca hubo una única y todopoderosa Inquisición, sino más bien instituciones independientes en España, Portugal e Italia. Lo que compartían era un oscuro y perpetuo miedo, el miedo a la herejía religiosa. Año 1100 después de Cristo. El corazón de la Alta Edad Media. Una frágil alianza de reinos y provincias, conocida como el Sacro Imperio Romano, ocupa gran parte de lo que hoy conocemos como la Europa moderna. Tras la conversión del emperador Constantino al cristianismo y durante casi 800 años, la religión considerada antaño como una secta insurgente se convirtió en la única fe legal, penetrando en todos los niveles de la vida personal, social y política. El cristianismo latino-europeo simbolizaba no solo la fuerza civilizadora en un mundo bárbaro, sino también la promesa de la salvación después de la muerte. El clero y los ciudadanos vivían temerosos del duro juicio de Dios. Con todo, seguía habiendo disidentes que se atrevían a desafiar la sagrada doctrina cristiana. La Iglesia tachó a estos rebeldes de pecadores o herejes. El estar equivocado en relación al dogma de la Iglesia no te hace hereje porque existen muchos dogmas religiosos. Lo que te convierte en hereje es que las autoridades eclesiásticas te informen de que no estás en lo cierto e insistir en tus convicciones ante esa autoridad. La palabra herejía proviene del latín airesis, que significa elección. Alrededor del siglo XII, herejía cobra un significado mucho más amenazante. Se convierte en un peligro mortal para la sociedad y para el hombre en una traición a Dios. Según el derecho civil, los criminales acusados de traición serán castigados con la muerte y sus bienes serán confiscados. ¿Qué otro motivo es necesario para que aquellos que ofendieron a Jesús, Hijo del Señor, sean expulsados de la comunión cristiana y privados de sus bienes? Papa Inocencio III. A pesar de la posición inamovible de la Iglesia en considerar esto un delito, los grupos de pensamiento libre siguieron emergiendo e insistiendo en interpretar a Dios a su manera. Entre dichos grupos se encontraban los valdenses, predicadores itinerantes que erraban por el sur de Francia y el norte de Italia, viviendo en apostólica pobreza. El atractivo de los valdenses parece que fue su visión de un cristianismo simplificado, de la habilidad de todos para predicar si se poseía la inspiración del Espíritu, sin importar si se era clérigo o no. La Iglesia insistía que cualquiera que quisiera dedicarse a la predicación pública debía ser acreditado por el obispo de su diócesis. Cuando los valdenses se negaron a dejar de predicar, el Papa Lucio III emitió un edicto, conocido como Bula Papal, que tachaba el movimiento de hereje y excomulgaba a todos sus seguidores. La herejía se contemplaba como una amenaza a la comunidad cristiana. Era algo que podía perturbar a la gente, y no solo perturbar, sino que podía enajenar a toda la sociedad de la fe. Por eso era tan importante luchar contra ella. Los valdenses fueron suaves en comparación con los herejes más radicales, los cátaros. Los cátaros veían su fe como la única verdadera y se mostraban completamente hostiles ante la iglesia establecida, a la que consideraban perniciosa. Los cátaros llamaban a sus sacerdotes perfecti o buenos cristianos. Comprometidos con una vida de estricta abstinencia,
los sacerdotes no podían mentir, blasfemar, comer carne ni mantener relaciones sexuales. Acusaban a la Iglesia organizada de abusar cada vez más de su poder clerical. La austeridad de los perfecti cátaros parecía, en comparación, sumamente atractiva. En ese sentido, era una vergüenza para la Iglesia que existiera un grupo capaz de vivir realmente de acuerdo con la fe de Cristo y sus apóstoles, mientras que los abogados y administradores de la Iglesia vivían como grandes príncipes. Alrededor del siglo XIII, Europa era un foco de herejía. Al sur de Francia floreció el catarismo. La tensión aumentó hasta que una conspiración cátara asesinó a un representante papal que predicaba en la región del Languedoc en el año 1208. Ultrajado, el Papa Inocencio III reclamó una nueva cruzada en contra de los herejes. Lo que hizo fue básicamente pedir a la nobleza del norte de Francia que se trasladara al sur del país y que convenciera a los nobles de la región, que no perseguían al movimiento cátaro, de que lo hicieran y que propiciaran las condiciones adecuadas para erradicar a los cátaros del mundo rural. El Papa denomina esta guerra santa contra sus semejantes cristianos la Cruzada Albigense, en honor a la catedral francesa de la ciudad de Albi. Las atrocidades que cometieron sus cruzados del norte se convirtieron en legendarias. Los perfecti cátaros, fácilmente identificables por sus atuendos negros, eran asesinados en el acto. Los perfecti no intentaron esconderse, en parte porque la muerte les liberaba de este terrible mundo material en el que el dios mezquino les había sumergido. Tenían una tímida tendencia al martirio. Sin embargo, tras años de matanzas, los astutos perfecti decidieron desprenderse de su atuendo distintivo y camuflarse gradualmente. A pesar del celibato, incluso empezaron a viajar con mujeres afirmando que eran sus esposas. El Papa Inocencio III volvía a enfrentarse al mismo rompecabezas del principio. El objetivo de la Iglesia era esparcir la salvación y un hereje muerto solo era bueno para el diablo. El pontífice en apuros consideró el sistema judicial del momento. El procedimiento habitual, el acusatorio, forzaba a la parte injuriada a hacer una acusación pública. Si la parte acusadora no conseguía probar su caso, entonces ésta era castigada del mismo modo en que habrían castigado al acusado. Este proceso hacía que incluso los que tenían una queja real se mostraran reacios a presentar una acusación. Inocencio III se dio cuenta de que esas reglas no servirían para su objetivo a largo plazo. En el año 1215, el Papa congregó a todos los líderes